Hay que darle la bienvenida a Eric Raful, reconocido jurista, abogado en ejercicio, ya con más de 3 décadas en el ejercicio de este quehacer, y ha venido muchas veces aquí a Uno Más Uno a lo largo de estos años, de los 32 años que tiene Uno Más Uno. Eric es abogado ahora de Conrad Pitaluga, uno de los acusados en el escándalo de Odebrecht. Vamos a conversar un poco con la visión ya de profundidad que tiene Eric. Primero del proceso en sentido general de las acusaciones, de cómo se ha llevado el caso Odebrecht, que asumimos que tú estarás de acuerdo en la necesidad de establecer sanciones sobre las responsabilidades que hay en el país por ese escándalo. Obviamente, ¿quién no? ¿Quién no? El problema es de qué manera procuramos las sanciones. Si procuramos las sanciones sobre la base de un proceso en que se ha realizado una investigación adecuada conforme a los principios relativos al debido proceso y en base a la lealtad, sobre todo en cuanto a la presentación de las pruebas o idoneidad de las pruebas, o si lo que queremos es que se produzca una condena sobre la base pura y simplemente del escándalo, de la presión mediática, de que es necesario que haya condena por condena, y no nos concentramos en lo que son los méritos de la acusación, que les puedo decir a ustedes que como ya el país ha venido observando, está llena de falencias, de mentiras, de contradicciones, de tachaduras, de alteraciones, en fin, y de mentiras que han sido evidenciadas a lo largo del proceso. Y una negligencia verdaderamente imperdonable desde la perspectiva de lo que significa una investigación, pero más que eso, de lo que significa una investigación fundada en delaciones premiadas. O sea, ¿qué es la delación premiada? O sea, tú te has declarado culpable de soborno, no te vamos a someter en este caso, pero a cambio de que tú nos des pruebas precisas que le ahorren al Ministerio Público años de investigación, esfuerzo, etcétera, etcétera, y que lo pongan en condiciones de producir Y una eso no fue lo acusación. que hicieron aquí, que consiguieron unas delaciones premiadas y la convirtieron en acusación. Sí, así es. Así es. El problema es que hay que analizar esas delaciones premiadas cuando los delatores ninguno ha sido propuesto, no han sido propuestos como testigos, cuando las delaciones no han cumplido con el rigor, incluso con el rigor que ordenó el magistrado Ortega cuando autorizó en esa ya célebre resolución que apareció hace 3 semanas aproximadamente, en la cual autorizaba al Ministerio Público a ir a Brasil a revisar las pruebas, a interrogar, y las traje aquí, por cierto. ¿Y qué sucedió? No sucedió absolutamente nada de eso. Y es importante empezar, y es bueno que empecemos por ahí, como parte del elemento de la acusación, por lo siguiente. O sea, cuando tú analizas lo que es el mandato de esa, lo que la orden, la decisión, que se da a propósito de que el Ministerio Público solicita el permiso para viajar a Brasil, la autorización al juez como debe ser, y producir más de 30 entrevistas, Y no se hizo interrogar. eso. No se hizo. No se fue a Brasil. Bueno, que si se fue a Brasil o no, eso es un tema. Porque el eh, procurador viajó a Fíjate lo que Brasil. dice la resolución. Esta resolución 73-2017, después que motiva lo que solicita el Ministerio Público, autoriza al Ministerio Público, las personas de procuradores, etcétera, los ayudantes, y cita una cantidad de cerca de 30 nombres que pueden ir a interrogar a Brasil. Pero aquí viene el tema que atañe a lo que es una verdadera investigación. Segundo, autoriza al Ministerio Público proceder a registrar de manera fehaciente, regular e idónea los resultados de dicha diligencia con atención a las reglas procesales para su incorporación, o sea, para su incorporación como prueba, ¿no?, al proceso. Tercero, advierte al Ministerio Público su obligación de realizar la presente diligencia con estricto apego a la Constitución y las normas procesales vigentes, preservando los derechos fundamentales y el debido proceso legal. O sea, esta es la resolución que generó una gran discusión porque se desconocía y fue dada
pese a que al tiempo que ha transcurrido, sucede que no se hizo. Se presentan documentos sin firmar, sin protocolizar, y peor aún, recientemente también, en la presentación que tenía el doctor Manuel Rodríguez por parte de nuestra barra, apareció un oficio que remite la Procuraduría Regional de Brasil, de Brasil, Procurador Regional de la República, Secretario de Cooperación Internacional, y esto sí fue un dato interesante. Aunque quiero aclarar que estos son temas que su principal relevancia es procesal, y vamos a explicar por qué. Aquí, el Procurador Regional de Brasil le remite a la República Dominicana, a su homólogo, 6 folios lacrados. Está de acuerdo con 77 hojas, es el uno, el acuerdo con Estados Unidos. Acuerdo con Brasil, 48 hojas. Declaraciones de colaboradores, 109 hojas. O sea, este oficio detalla la cantidad de hojas que tiene cada una de esos. Cuando tú vas y evalúas su contenido, te das cuenta que hay lo que llamamos en el momento, cuando hablaba el doctor Rodríguez, una mutilación. ¿Por qué? Porque sucede que donde dice 77 hojas, de un momento a otro aparecen 42. Pero de la que recibieron ustedes. No, de la que recibió el país, Oh. el Ministerio Público. O sea que donde decía 77 aparecen, por ejemplo, 42. Donde decía O sea que no, 48, no la presentan toda. Entonces. no la presentan, y esto es muy importante de cara a lo que ha sido la tradición en el análisis del debido proceso en su aspecto probatorio, o sea, el derecho a un acceso a la integralidad de la prueba, o sea, dámelo todo, o sea, no me lo des parcialmente, o sea, tú tienes que darme, yo tengo que tener acceso, que también tiene que ver con la lealtad, con el principio de contradicción, de que todas las partes tienen que tener. Hay autores que plantean incluso que la parte probatoria de un proceso es una obra colectiva, la presentan las partes, o sea, la acusación o la defensa, y se van legitimando y se van revisando. Entonces, en la audiencia preliminar como la que estamos ahora, se evalúan. Pero eso afecta tanto al Ministerio Público como a cada uno de los imputados, porque ustedes no saben qué había ahí, o qué falta, o si fue una cosa deliberada. Ese es otro tema. Fíjate, los imputados todos tenemos derecho a plantear nuestra prueba, y nosotros lo hicimos como lo han hecho los demás. Una gran cantidad de pruebas, en el caso de uno, que demuestran los elementos centrales del relato fáctico nuestro, o sea, de nuestra historia, de los hechos, y también de la confrontación a lo que plantea el Ministerio Público. Para concluir con ese tema, fíjate bien esta prueba. Una delación premiada, de la llamada delaciones premiadas. ¿Y eso qué quiere decir, eso negro? Eso son tachaduras. ¿Tachadura? Tachaduras. Pero están Párrafo presentadas completo, así. Presentadas así. ¿Al juez? Al juez. ¿Con todas esas tachaduras? Con todas esas tachaduras. ¿Y cuánto? Con hay todas más? estas tachaduras. Mira, aquí en esto hay 4 párrafos y hay 2 tachados en la primera página. Aquí hay 4 párrafos y hay 1 tachado, el último. Y aquí en esta página hay 4 párrafos y cuarto prácticamente, y están todos tachados. O sea que esa parte no quisieron que se viera. Y ustedes no A han mí nosotros reclamado, no queremos- ustedes no han reclamado que lo entregue completo, formalmente ante el juez, Reclamar, que entreguen completo ese documento. nosotros hemos reclamado que queremos la integralidad del proceso, que nosotros, y hemos también... Pero si ustedes hemos demuestran al también- juez, hemos también esas denunciado- tachaduras tienen que decirle al juez, díganos. Bueno, qué ese es un que decir. tema interesante. De eso se deben deducir consecuencias, porque ya... Pero hay al juez se decisiones- supone que no le tacharon nada, el Ministerio Público. ¿Cómo así? Que al juez sí se lo habrá entregado completo, ¿no? No, el juez se lo ha entregado así. Así mismo. Así mismo. Con las tachaduras. Con las tachaduras. Eso está súper evidenciado, está ahí depositado. En Eso la es lo que... Ustedes tienen copias de lo que le depositaron al juez. de lo que le depositaron al juez. Bueno, Eri, pero en términos procesales, ¿qué es lo que dice el procedimiento nacional judicial sobre un testigo a distancia
¿qué es lo que tiene que hacerse definitivamente? Vamos en cualquier caso, En nada cualquier más, caso, sí. digamos lo Bueno, procesal. en principio la norma lo El que principio procesal, dice, en primer lugar tienen que ser propuestos como testigos. como testigo. O Tiene sea, que ser propuesto por las partes, como eso por quiere quien decir lo que tiene alegue. que presentarse. Que tiene que presentarse, pero también tú puedes hacer procedimientos a través de videoconferencias, Sí. normalmente con la presencia del cónsul del lugar donde se esté Del país en produciendo cuestión. la declaración, o sea, del cónsul, en este caso dominicano, por una razón elemental. Se precisa que es el elemento central, sobre todo en el régimen democrático y acusatorio de acusación penal, de proceso penal, se necesita que se verifique el proceso, la capacidad de contradecir. O sea, tú no puedes, en base a un papel que está firmado en Australia, venir a firmar una cosa en la cual los abogados de todas las partes, sobre todo los imputados, puedan hacerte preguntas, puedan inferirte, puedan explicar o pedirte explicaciones respecto de lo que tú estás declarando. Por ejemplo, un Para abogado que conocer la dice, pero eso validez. es que usted dice aquí es contradictorio con tal Con lo cosa. que dice allá. Explíquenos eso. Si no se puede, y ya hay decisiones en todas partes del mundo, en Europa, en América, en todas partes, que en los procesos donde no se produce ese contradictorio, no hay forma alguna de que se pueda Pero sí deducir ninguna puede, consecuencia si legal. uno a distancia, si da datos muy específicos, por ejemplo, muestra un cheque que pidió a Sí, nombre de exacto. Damaris Ramírez en tal fecha a través de tal banco y ahí está la prueba. Pero en primer En lugar, ese caso sí. el cheque tiene que haber sido propuesto como Como prueba. prueba. Bueno, También, vamos, suponte independiente, que lo se propusieron. propone, ratifica cómo se generó las circunstancias en que se dieron, de manera precisa y circunstanciada se demuestra que él estuvo presente, o él testifica que estuvo presente, o que sucedió de esta manera. Pero no etcétera, hay etcétera. en la acusación, en esos testimonios, no hay cosas así específicas. No, no hay cosas así. Esos testimonios son, como decía el doctor Antoniano Peralta, en una de las audiencias de medida de coerción, que como una canción de Joan Manuel Serrat, uno de mi calle me ha dicho conocer un tipo que dice ese tipo de situación. Y entonces, Porque ¿para no qué? hay nada concluyente en esas delaciones primeras. No solamente que no hay nada concluyente, Juan Bolívar, sino que en esas delaciones premiadas, cuando tú analizas, y nosotros lo pusimos en pantalla en nuestra presentación, el Ministerio Público diciendo que tal delator mencionó a nuestro imputado, y sucede que cuando tú vas a la delación, no lo menciona, simple y llanamente no lo menciona. ¿Cómo que no? No, literalmente en dos casos, que no lo menciona. ¿Cuáles casos, por ejemplo? Mameri, un delator apellido Mameri, y otro que el Ministerio Público dice en sus relatos que esos delatores mencionan el nombre de Conrado Enrique Pitaluga. Y sucede que cuando buscamos la delación, la leemos completa, buscamos intérpretes, traductores autorizados por la República Dominicana acá, que hay muy pocos, y cuando se analiza el documento, se revisa entero, sucede que no aparece esa mención del nombre. Pero además, en el caso de uno de los dos que sí menciona a nuestro representado, ponen en su boca expresiones que no han dicho. Por ejemplo, el principal, el único que habla con relación a Conrado Enrique Pitaluga, Marco Vasconcelos Cruz, establece en primer lugar que no se trata de dinero de corrupción, de manera clara y precisa. Y dice específicamente y dice específicamente eso, que no se trató y de en el dinero mismo de documento eso, que entregó en el mismo documento. la Y dice Procuraduría. y no solamente eso, sino que valora positivamente el trabajo que realizó el doctor Pitaluga cuando prepara su informe, que es contratado, explica los elementos que tienen que verificarse para la transformación del contrato, presenta su informe en enero del 2008, después, lo contrata en enero del 2008 y presenta su informe en marzo, después presenta el proyecto de contrato en junio, se discute con todas las partes y finalmente ese esfuerzo legal que es contratado por 4 años, se ejecuta en 2 años y pico, se concreta con un contrato en el cual se modifica
una concesión del año 2003 de cuando Hipólito Mejía. Y entonces, ¿para qué le sirve al Ministerio Público todo ese legajo de documentos, toda esa información que llegó desde Brasil? Las 1.700 pruebas. Si no lo puede usar como elementos de la acusación y como elementos probatorios en cada uno de los imputados, o sea. Eso es un tema que el país entero se ha venido preguntando. Incluso se han producido artículos de opinión de juristas de mucha relevancia, en los cuales han venido planteando que cómo era posible que usted esté fundamentando un caso en una delación premiada cuando esos delatores no están propuestos como testigos. Óyeme bien, no es como ustedes muy bien pensaron, de que si se podían escuchar por videoconferencia o desde afuera, no, es que ni siquiera lo proponen como testigos, o sea, que no hay manera de verificar o contrastar o someter a interrogatorio a estas personas, ni siquiera para sustentar las declaraciones que bueno, pero afirma el Eri, Ministerio yo Público. no entiendo, porque se supone que hay muchos abogados jóvenes, brillantes en la Procuraduría. Sí, Hay claro. cosas, por ejemplo, que uno ha encontrado ahí, por ejemplo, que confundieran con enriquecimiento ilícito los barrilitos de senadores. Tanto en las imputaciones originales como en el único senador que queda, se repite eso. Y uno dice, pero ¿y esos investigadores no saben que el barrilito es una cosa instituida en el Congreso? Y Que eso no calificaría como enriquecimiento ilícito, por lo menos no está condenado, está legitimado por el Congreso Nacional. Eso es, ¿A fíjate, ¿Cómo se puede explicar eso? ¿A qué se puede atribuir eso? ¿Ignorancia, descuido? yo prefiero plantear que es una investigación insuficiente, es una investigación que ha sido mutilada, que ha sido afectada, que ha sido prácticamente hecha en vulneración a todo lo que es. O presentar los automóviles de las Porque para- exoneraciones que venden los legisladores y presentar la lista de esos automóviles que fueron importados con esa exoneración, pero eso lo sabemos todos que lo hacen. Y presentar eso como prueba de que se enriquecieron ilícitamente. Y acusar de enriquecimiento Por ilícito a Odebrecht. personas que no han sido funcionarios públicos. O sea, eso es algo insólito. O sea, tú no puedes acusar de enriquecimiento ilícito a alguien porque en virtud de la ley de 1962 solamente el funcionario público puede ser acusado. Entonces tú te encuentras con hierros de esa dimensión. El único que está en esa situación es No, y el propio Ángel Rondón. Y el propio Ángel Rondón. Ah, Ángel Rondón no es funcionario público. Ni lo ha sido. Ni lo ha Pero sido Ángel nunca. Rondón le documentan cuántos depósitos, 102 depósitos a lo largo de 5 años. Sí, bueno, sí, lo que fue lo que... A través de empresas de Odebrecht. de Odebrecht. Lo que esta falencia probatoria tiene dos dimensiones. Cuando tú verificas la verosimilitud del hecho contrastándolo con otras pruebas, como ustedes señalaban hace un momento, o sea, para analizar la lógica y razonabilidad de lo que tú estás planteando, pero al mismo tiempo en su sesgo legal. Es el doble rasero con que los elementos de prueba para que con certeza y con una probabilidad fundamentada en pruebas se pueda derrotar la presunción de inocencia y enviar a alguien a juicio por la probabilidad de haber cometido un ilícito. Entonces, en ninguno de los dos raseros, o sea, tú dirás, bueno, ustedes se quieren prevaler de las falencias que hay a propósito del procedimiento legal que ordenó el juez para legitimar esas pruebas que se obtuvieron y que no se cumplió. No, la estamos pidiendo porque por mandato de la norma tiene que someterse a un régimen legal y si no lo hace hay que producir su exclusión y su nulidad y eso lo hemos solicitado. Pero también nosotros nos hemos dedicado en nuestros relatos a demostrar cómo todos esos alegatos que hace el Ministerio Público son falsos, tergiversados e infundados. O sea, todos, en el caso no puede ser absoluta, todos. En el caso de Pitaluga, todos. absolutamente Ustedes todos. señalaban esta semana que, Pero por a él le ejemplo, documentan, creo que $6 millones que recibió en A sus él le cuentas. documentan. y le señalaban a su esposa como testaferro, Oh. aunque están en comunidad de bienes. No, en el Oh. caso de él no la asume como testaferro, a su esposa no la menciona. No, lo que pasa es, Juan Bolívar, Los 6 millones, 6 millones, o 7. 6 millones.
6 millones y de algo, dólares. 6.600.000 dólares, es el 1.25. Este es un tema que es muy importante porque lo único que ha hecho el Ministerio Público es salir al mundo a decir, son 6 millones de dólares, eso es demasiado dinero, eso es mucho dinero, no, es el 1.25% en un contrato en función del cual estaba supeditado el pago a que se ejecutara y a que él hiciera un trabajo. Que el reporte, primero, hay que ver qué interesante, el Ministerio Público plantea originalmente que se trataba, Juan Bolívar, de un contrato simulado, y cuando se presentaron los informes, la contratación, los estudios, no solamente eso, se planteaba que ese contrato, esa contratación de Conrado Pitaluga fue porque Víctor Díaz Rúa llega al ministerio y procura que se le entregue a Odebrecht la obra del Grupo Moya que era del Grupo de la Moya, autovía del que Coral. la autovía es el único caso que le imputan a Conrado Pitaluga. Ese contrato, esa concesión se había dado en el 2003 en el gobierno de Hipólito Mejía. Iba a ser financiado por el Baninter y otro banco, me parece que el BHD, y al producirse la crisis bancaria, el Grupo Moya, la obra se cae. Se queda un tiempo sin financiamiento y el Grupo Moya y Odebrecht firman un acuerdo de entendimiento en el 2006, 9 meses antes de que Víctor Díaz llegue al ministerio, a la Secretaría de Estado de Obras Públicas. Entonces, oye cómo empieza la acusación. La acusación empieza diciendo que cuando el ex secretario de Estado de Obras Públicas llega al ministerio, sale a buscar ese contrato de la autovía del Coral para entregárselo a Odebrecht. Y oye qué interesante, Pedro Delgado Malagón, el ingeniero Pedro Delgado Malagón, presidente de Tecnoamérica, yo tengo aquí la carta que envía el 21 de enero, o sea, El que fue contratista para... él lo contrata, el grupo Moya Odebrecht, el consorcio Moya Odebrecht lo contrata para que rinda un informe que se envía a la Secretaría de Obras Públicas respecto de una serie de estudios que estarían meses haciéndolo, lo que demuestra que el consorcio Moya Odebrecht era una realidad por 2 contratos que los tengo acá, que se firman antes de que el secretario Víctor Díaz, el ex secretario Víctor Díaz Rúa llegue. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que acusen de que él va a ir a entregar una obra a una empresa extranjera cuando ya esa empresa estaba consorciada con el grupo Moya Odebrecht, que son ambos los que firman el contrato? Entonces Conrado Pitaluga hace ese contrato, lo contratan en el 2008, rinde su informe en marzo, en enero del 2008, rinde su informe en marzo, rinde después, prepara el contrato a mediados de año, en julio, y se mantiene una relación que se le paga el 1.25%. Mira, Juan Bolívar, han venido esgrimiendo ese 1.25% que originalmente, en el primer, como estaba concebida la obra en su inicio, eran 3 millones y pico de dólares, y después con las ampliaciones que se dieron subió a 6 millones. Pero ese 1.25 tú puedes consultar con cualquier oficina de abogados cuando se realizan trabajos de esa naturaleza, con las implicaciones que tiene. Si el 1.25 no está previsto en la ley 302, si es ilegal, pero además ¿Y no es la el ley Estado, prevé esa misma proporción? No, la ley prevé más proporciones que esa y lo deja a la libertad de las partes, siempre estableciendo límites mínimos. Pero peor, hay 2 informes de 2 entidades financieras que son prueba en el expediente que se han aportado. Uno que envía el Fondo Monetario al Ministerio de Hacienda y otro de Astrid Finance, que es una compañía que contrata a Odebrecht en el 2006. Y en esos informes básicamente se establece que el costo de ese trabajo legal iba a estar entre el 1.25 y el 1.50. Y esos informes están depositados ahí de lo que implica ese trabajo. Pero entonces esa contratación se realizó. ¿Y ese soborno de dónde sale entonces el planteamiento? No, pero peor aún, aquí viene lo más interesante. Se supone, y tú haces muy buena pregunta, que ese dinero debe estar en manos de Víctor Díaz Rúa. Porque si utilizaron a Conrado Enrique Pitaluga Arceno para entregarle un dinero con un contrato que al principio lo que decían es que era simulado, y hoy lo que dicen es que era mucho dinero, cuando ese 1.25, eso vive sucediendo en transacciones importantes. Y ahora se dedican a decir que ese soborno, ¿qué pasó con la defensa de Conrado Pitaluga? A diferencia, quizás,
de mandatos que no se cumplen que hace el juez, la defensa de Conrad Pitaluga visitó uno de sus abogados, el doctor Eduardo Alveras, fue a la Antigua. Y esto es muy importante que el país lo sepa porque lo dijimos en audiencia para que se vea la transparencia de nuestra posición. Uno de nuestros abogados va a Antigua, contrata a un abogado allá y demanda en la Suprema Corte de Antigua que el Main Bank, que es el Banco de Antigua, que está intervenido, nos entregue y nos certifique dónde está el dinero que cobró Conrad Pitaluga. Y sucede que ganamos la demanda, la Suprema Corte de Justicia en Antigua y Barbuda ordena al liquidador, ustedes saben que el liquidador de un banco es una persona nombrada por la autoridad, no tiene nada que ver ni con el banco ni con la parte, que le certifique que nos certifique qué ha pasado con los fondos que recibimos, que recibió Conrado Enrique Pitaluga por honorarios. Y sucede que nos entrega la certificación, cuál ha sido la suerte, cómo ese dinero está ahí en un 95% invertido en bonos, en certificados de depósito, y nos certifica hasta el último centavo del dinero que Conrad Pitaluga se gana. Y entonces yo te pregunto, ¿dónde está la triangulación? Porque de acuerdo, que es tu pregunta, de acuerdo a la teoría del soborno, ese dinero debió parar en manos de ¿Cuáles son Víctor las Díaz. expectativas? ¿Qué va a hacer el juez? ¿Va a aceptar esos documentos mutilados, tachados, o va a descartar eso? ¿Va a pedir que traigan esa gente aquí o que busquen la manera de entrevistarlo para que los abogados defensores puedan repreguntar sobre esos testimonios que están ahí? ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, ya no puede, porque ya el testimonio que no ha sido propuesto Ya no se puede. ya no se puede plantear. Ellos someten que se acepten este tipo de pruebas como pruebas documentales, pura y simplemente. O sea, que se condene en base a declaraciones que están mutiladas, manipuladas, tachadas en un documento, en un soporte de papel. Eso es algo impensable en materia penal. En materia penal, sin el contradictorio, sin la oralidad, sin la presencia, aunque sea por videoconferencia, de los testigos, y sin corroborar eso, porque tampoco es porque Juan Bolívar lo diga, no es porque Eric Raful diga que Juan Bolívar hizo tal cosa. Eso tiene que estar acompañado de otra evidencia que cuando tú la pongas todas en el contexto, se produzca lo que es una armonización. Porque también el delator puede delatar a conveniencia. Puede delatar a conveniencia, que es una de las críticas que muchos autores tienen al Instituto de la Delación Premiada. O sea, el Instituto de la Delación Premiada le quita la vida de la contradicción y de la averiguación de la verdad, porque ya es una parte interesada y esa parte interesada está declarando algo con un propósito determinado, y eso obliga, en un contexto de debido proceso, a que haya más cuidado aún en la evaluación de eso. Pero si bien es cierto que ya esos interrogatorios no pueden ser incorporados al proceso, también ustedes se ven afectados en esa parte porque no se les permitió, como ustedes habían pedido, el perito, y habían pedido también que el juez en esta semana le falló en contra. Sí, la semana pasada, sí. Ese es otro dato interesante. Este es el único caso, sobre todo siendo llamado o denominado el caso más importante de la historia de corrupción, donde quienes han planteado que se traigan peritos y que esos peritos evalúen primero esa declaración en el caso de los intérpretes que vienen de Brasil, y segundo, todo lo que es el rastro financiero de los honorarios que cobra Conrad Pitaluga, las certificaciones que nos emitió el banco, de dónde está ese dinero invertido y por qué está a nombre de Conrad Pitaluga, y que eso no ha pasado a ninguna otra mano, que es la premisa básica. O sea, la premisa del Ministerio Público es que ese dinero debió pasar a manos de Víctor Díaz Rúa, y precisamente lo que ha certificado, que está postillado inclusive el banco, es que eso está en manos de Conrad Pitaluga. Bueno, y los otros expedientes de los pena. otros acusados adolecen también de eso mismo, o Sí, es particularmente un ensañamiento contra Pitaluga? No, mira, estas falencias del caso son inherentes a todos, O sea,
Y el país va a seguir descubriendo en el curso del proceso las grandes debilidades que tiene este proceso. Este es un proceso que en otro país no existiera. En un país institucional, este proceso... Bueno, desde el y la principio pena, se dijo que ese proceso iba a terminar en la impunidad, que incluso ahí hay cosas que no pueden ser errores, que parecieran hechas como para que todo se quede. Deliberada, de, para que se quede de así. manera deliberada. Y tú sabes lo que duele, lamentablemente duele, porque tú iniciaste el programa y cuando ustedes comentaban las noticias de Centroamérica y sobre todo de ese gran trabajo que ha hecho el comité del tema de la, del De la tema CIGIG. de la CIGIG, de la corrupción, Comisión que Internacional contra que ha la Impunidad estremecido. en El Guatemala. problema es que en contextos sociales como lo nuestro, donde hay una impunidad acumulada y donde hay tantos reclamos, alarmar al país, decirle al país que tenemos una delación premiada, que tenemos el caso más importante, más grande en la historia de corrupción, para venir con esto, pone verdaderamente en los hombros de los jueces un tema muy grave. O sea, un país entero pidiendo justicia, pidiendo condena, tanto por el caso de Brecht como por la historia de la corrupción, y al mismo tiempo ese país, tener ese juez que enfrentar un caso vacío en términos probatorios, la verdad que la jugada, vamos a decirlo así, la jugada del Ministerio Público es jugar a los medios de comunicación, jugar al dramatismo y forzar a que los jueces, vulnerando el debido proceso, porque no hay otra forma, porque imagínate, ¿cómo tú puedes deducir un envío a juicio de nadie sobre esta base probatoria? Con el documento tachado. Con estos documentos no hay Estamos forma. entonces en riesgo de que quede en impunidad el caso de Brecht. Bueno, Juan Bolívar, aquí hay dos vertientes. Estamos en riesgo de que quede en impunidad, por llamarlo así, ¿no? O de que se caiga este proceso de Odebrecht. Pero acuérdate que desde el 2015 la corrupción es imprescriptible. O sea, eso no significa que que más elementos del caso de Odebrecht no puedan ser aireados mañana en nuevos procesos. O sea, el proceso de Odebrecht no acaba con esta decisión. Y entonces, o no necesariamente acaba, puede que acabe con esta decisión. Pero si es sobre la base de este proceso que ha sido construido con la falencia que ustedes han visto y que el país entero ha visto, entonces este proceso no debe pasar ni siquiera a la fase de juicio. ¿En qué parte estamos? O sea, ya esta semana está Roberto Rodríguez, Va ya Roberto pasaron Rodríguez, ustedes, ¿quién después falta? Roberto Rodríguez, el próximo que sigue Ángel Rondón Rijo, y por último el ex presidente del Senado, Jesús Chu Vázquez. Eso es por el apellido, en ha sido alfabético por por el orden apellido. alfabético. El último es Chu Vázquez. Entonces luego viene, el Ministerio Público va a refutar lo que ha sido nuestra defensa, la defensa de todos los imputados, y después que el Ministerio Público refute la defensa de los imputados tienen otra vez una oportunidad, ya en un contexto más preciso, porque ahí ya se trata de cosas más puntuales, de refutar. Ahí estaríamos hablando de mayo, final de mayo, junio, donde posiblemente el expediente quede en estado o listo para ser fallado, para determinar si el juez con estos elementos A abrir juicio. va a mandar a juicio a los imputados. Bueno. Que entonces ya esa sería otra fase del proceso donde cada uno de los señalamientos que las partes han hecho volverían a ser juzgadas. No, ya Y eso es el juicio, Ya ahí se sí, presenta la ahí se va al acusación. fondo, total. Ahí se va al fondo. Aquí lo que se debe hacer es verificar si hay probabilidad fundada en prueba, probabilidad, no una prueba plena, si hay probabilidad de que eventualmente puedan resultar culpables porque se configuren los ilícitos. El problema es que ni siquiera han configurado los ilícitos en la propia teoría del Ministerio Público. O sea, es un caso muy grave. Bueno, vamos a agradecerle a Eric Raful entonces su compañía de esta mañana, abogado en ejercicio, y en este caso abogado de Conrad Pitaluga, uno de los encartados, de los acusados por el escándalo de Brecht. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, te deseamos éxito. Siempre a la orden. Gracias.